La Organización Mundial de la Salud ha enfrentado dos importantes alertas sanitarias recientes. Primero, los casos de hantavirus que afectaron al crucero MV Ondius. Pero ahora, además, la atención está centrada en el brote de ébola, que ya deja más de 130 muertos y unos 600 casos sospechosos. Pero el organismo afronta un panorama aún más complejo y tiene que ver con la falta de financiación que enfrenta tras la retirada de Estados Unidos y de Argentina. Para analizar el contexto, vamos a conectar hoy con la doctora Zulma Kukunuba, médica y salubrista, experta en modelamiento epidemiológico y preparación frente a epidemias y pandemias. Es además directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana en Bogotá. En primer lugar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Le quiero empezar preguntando de qué sirve la Organización Mundial de la Salud, en particular en estos casos de epidemia. Más bien, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace para que podamos entender un poco? Buenos días, y un gusto estar acá. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud es uno de los organismos multilaterales que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial como una forma de coordinar los esfuerzos de la mayoría de países del mundo que están afiliados a ella, situaciones de salud que van más allá de las fronteras de cada país. Y por eso situaciones como epidemias, pandemias o brotes o crisis sanitarias son precisamente el ejemplo de cuando la Organización Mundial de la Salud ayuda en la cooperación internacional a generar apoyos en campo, desarrollo de medicamentos, pruebas diagnósticas, vacunas y la coordinación entre diferentes países para afrontar este tipo de situaciones. Y estamos hablando de un problema financiero ahora mismo de la OMS tras la retirada, especialmente de Estados Unidos. ¿En qué situación concreta está la organización y en qué puede afectar esto? Pues estamos viendo, por ejemplo, ahora la importancia de la organización en estos casos de hantavirus o del ébola. Sí, efectivamente, con la retirada de Estados Unidos como parte de la Organización Mundial de la Salud, la cual se hizo efectiva este año, esto significó para la OMS una reducción entre el 30 al 35% de su presupuesto total, con el cual pues, se realizaba gran parte de la respuesta a emergencias sanitarias. Entonces, de entrada, pues ese es el primer impacto. El segundo tipo de impacto también es que el expertise que Estados Unidos ha venido acumulando durante años apoyando estas respuestas en campo, el desarrollo de tecnologías, vacunas, medicamentos, etcétera, también en este momento ya no es de la forma en que solía ser. Al interior mismo de los Estados Unidos, algunas estructuras muy importantes como los Centros de Control de Enfermedades, como algunos organismos que tenía Estados Unidos para suplir ayuda y voluntariado y apoyo, como por ejemplo USAID y otros mecanismos, también han visto reducidos sus presupuestos o han sido totalmente eliminados. De forma que en una situación como la pandemia actual, son dos impactos derivados de la desfinanciación. Por un lado, el impacto directo en la financiación de la Organización Mundial de la Salud y en segunda instancia derivados de la desfinanciación de organismos de salud dentro del mismo Estados Unidos, lo cual impacta no solo a Estados Unidos, sino por supuesto de forma global, dado que previamente estos organismos tenían acción también internacional. Claro. Bueno, en una epidemia como la de ébola que estamos viendo en la República Democrática del Congo, ya también extendida a Uganda, ¿cómo puede afectar esto en la realidad? Y no sé si, bueno, el actuar del resto de países que siguen en la OMS puede suplir las carencias por la salida de Estados Unidos. Esa es justamente la pregunta que surge ahora, porque algunos países, en este caso China y Singapur, por ejemplo, el día de ayer Singapur hizo una donación muy importante a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de unos 12, 14 millones de dólares. En fin, algunos otros países también, particularmente estos que he mencionado, y también algunos países en Europa han incrementado sus aportes a la OMS. Pero esto claramente va a ser insuficiente. Lamentablemente,
el presupuesto con el que se contaba en este momento ya es muy reducido y muchos países tendrían que incrementar sus aportes a la Organización Mundial de la Salud en este punto para suplir pues esa carencia. La OMS el año pasado hizo toda una reestructuración de la institución, disminuyó el número de oficinas, jefaturas e hizo toda una reorganización con el fin de optimizar recursos, pero frente a una situación como una epidemia de grandes proporciones, que es lo que estamos viendo en este caso en ébola, o frente a una potencial pandemia, realmente esa infraestructura va a ser insuficiente. Vamos al apoyo general que hay entre la población. No sé si después del COVID-19, con la psicosis que hubo también, con tanta teoría de la conspiración, perdió un poco de apoyo entre la población, la OMS, y no sé si esto puede mermar también que bueno, los países que siguen dentro pues quizás no se atrevan a destinar tantas partidas de dinero porque igual no está bien visto dentro de esos países. Bueno, personalmente no creo que sea así, porque es decir, la Organización Mundial de la Salud, de cierta manera también su trabajo fue visibilizado durante la pandemia. Y la mayoría de estados sienten un apoyo definitivo de la OMS. Cuando estamos hablando, por supuesto, estados que son más pequeños, hay muchos estados en África, países en América Latina que dependen directamente de estas gestiones de la OMS para, por ejemplo, la importación de sus medicamentos, de sus vacunas. Recordemos en América Latina, por ejemplo, el Fondo Rotatorio Internacional. También para los tratados de cómo se tratan temas internacionales de salud en las fronteras. Es decir, la mayoría de los países internamente y sus ministerios de salud reconocen en la OMS un asesor y un colaborador de la respuesta a los diferentes temas de salud. Por supuesto, en un mundo polarizado políticamente, pues hasta la OMS empieza a ser motivo de discusión política, pero la mayoría de los países, si bien Estados Unidos y Argentina han pedido su retiro y se han retirado, la mayoría de los países realmente siguen haciendo sus aportes y yo pensaría que varios de ellos van a irlo incrementando con los días. Lo que pasa es que no necesariamente eso va a ser suficiente para los desafíos que se están enfrentando actualmente, con varios brotes ocurriendo de forma muy rápida, muy simultánea. Cada vez estamos viendo muchos más brotes, es decir, la necesidad es mucho mayor que el financiamiento actual. Pues vamos precisamente a esto. Nos comentaba también que el riesgo de la situación puede ser ante una posible pandemia futura, que muchas personas dicen que la pregunta no es si va a llegar, es cuándo va a llegar. Estamos, por tanto, pese a la experiencia del COVID-19, peor preparados para una futura pandemia. Bueno, la respuesta es en algunos ámbitos sí, efectivamente. Hace pocos días un panel independiente internacional hizo una evaluación a nivel global para ver qué tanto estábamos preparados en mejor o peor medida para enfrentar una nueva pandemia, y la respuesta lamentable de este panel desafortunadamente es que encuentra que aún hoy muchas regiones del mundo permanecen sin acceso a, por ejemplo, suministros básicos médicos, vacunas. Las tasas de vacunación en algunos países se vieron afectadas desde la pandemia y no han logrado recuperarse. Y algunos programas, esto es muy, muy importante, en muchos países de bajos ingresos, algunos programas, por ejemplo, de prevención de mortalidad materna, de prevención de VIH, de prevención de malaria, de vacunación mismo, se veían muy favorecidos por las inversiones que Estados Unidos realizaba directamente de ayudas internacionales, sobre todo a estos países, digamos, más pobres del mundo. Estados Unidos desde hace 1 o 2 años, por supuesto, con la salida de la OMS, pero también con la desfinanciación de estas instituciones que había al interior de Estados Unidos que financiaban estas ayudas humanitarias y estos proyectos en terreno, pues estos países
los más pobres del mundo se vieron pues con esta disminución en su capacidad de acción frente a epidemias y pandemias. Y eso lo vemos, digamos, ahorita, por ejemplo, en lo que vemos en de República Democrática del Congo. Efectivamente, esa capacidad instalada ya en un sitio de difícil acceso y donde el sistema sanitario es muy precario, pero al disminuir estos aportes que se hacían desde instituciones desde Estados Unidos, pues esa capacidad se ve mucho más disminuida. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. El mundo en general, puede que algunos países hayan mejorado en algunas cosas, pero en general, y particularmente en estos países más pobres, lo que estamos observando es una disminución de sus capacidades de respuesta.